Bueno, mi gente, buenas noches y bienvenidos al live. Esto es Gothic Alley. Mi nombre es Daniel Crowman, autor del género de terror y de fantasía oscura. Y estamos leyendo en este primer episodio, parte 2 del Callejón Gótico. Estamos leyendo El gato negro de Edgar Allan Poe. La primera parte la comenzamos el miércoles pasado, ya está en la segunda. Aquí que está la conclusión de la historia. Yo pensaba hacer un tercer live la semana próxima para reacciones con quienes quisieran participar del live sobre la historia, pero no se me va a hacer posible porque ya tengo compromiso para el próximo miércoles, así que hoy vamos a culminar. Pues nada, mi gente, voy a empezar leyéndoles un extracto de cuando fue publicado. El Gato Negro de Edgar Allan Poe fue publicado por primera vez en agosto de 1843 en The Saturday Evening Post. Esa fue una de las revistas más importantes de Estados Unidos del siglo XIX. Y el cuento pertenece a la etapa de madurez de Edgar Allan Poe como actor de relatos breves. Se dice que Poe tenía una afinidad particular por los gatos. Incluso se dice que tenía un gato negro como mascota. Y amigos y conocidos mencionaron su aprecio por estos animales. O sea, a pesar de que el cuento tiene violencia hacia este animal, pues en realidad Poe, con su persona, pues tenía afecto a los animales y tenía incluso un gato negro que quizás eso fue lo que lo llevó a utilizarlo como protagonista de este cuento. Y se dice, dicen los amigos y allegados de Poe, que él los consideraba animales inteligentes y enigmáticos. Así que ya vemos que es todo lo contrario a lo que muestra aquí en la historia. Así que nada, mi gente, vamos a resumir con la segunda parte. Tenemos aquí otra vez el libro. Eh, Voy a hacer un pequeño resumen para los que no han visto el primer live. En esta historia, el narrador empieza contando que a él le ocurrieron unos sucesos extraños, para él son extraños, pero él espera que uno de nosotros los lectores podamos encontrarle una razón a esto que le está ocurriendo. Él era una persona amable, estaba casado, era una persona amable, tenía un afecto hacia los animales, que tenía varias mascotas, tenía perros, conejos, y tenía varios animales más, y tenía un gato negro. El gato negro se llama Plutón, se llama el gato. Pero él empezó a beber y empezó a maltratar a sus animales y a su esposa. Los empezó a maltratar, pero tardó en maltratar al gato. El gato fue uno de los que tardó en ponerse en su contra, en maltratarlo. En- Luego de eso, pues comenzó la primera vez que lo maltrató, trató de cogerlo bruscamente, el gato lo mordió y él le sacó un ojo al gato. Sí, mi gente, esta historia, el que no la ha visto, es una historia bastante gráfica. Si usted, ¿verdad? Si a usted le afecta este tipo de contenido, aquí hay violencia hacia el animal y violencia doméstica. Así que, pues, a mí, yo cuando lo leí, como dije la primera vez, me impactó. Me impactó en el sentido pues, ¿verdad? Yo soporto estas cosas así, pero me impactó como que, diantre, leer esto sí está fuerte. Eso, ¿sabes? Pero nada. Él empezó a maltratar, le sacó un ojo al gato. Luego, en la próxima ocasión, no estoy seguro si fue rápido, si fue un poco después, pero ahorcó al gato. Después que le ahorcó al gato, su casa se quema. Su casa se quema. Y después él dice que empezó a sentir un sentimiento, pero no era remordimiento ni era culpa. Empezó a sentir otro sentimiento. Y entonces, en una noche que estaba bebiendo, se encontró con otro gato. Que ahí fue la parte que nos quedamos. Voy a empezar a leer ese último párrafo de esa parte para caer en sintonía con eso. Así que vamos a empezar ya, mi gente. Estoy aquí luchando con el libro, con el micrófono, con el abanico, y con toda la vez. Pero nada, aquí vamos. Seguimos. Una noche, mientras estaba sentado, medio embriagado, en una taberna más que infame, me llamó la atención de repente un pequeño objeto negro que reposaba sobre uno de los inmensos toneles de ginebra o ron que conformaban la principal decoración del lugar. Había estado varios minutos mirando fijamente a la parte superior de este tonel, y lo que me sorprendió fue el hecho de que no había percibido de inmediato el objeto que allí se encontraba.
Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Pluto, y se le parecía en todo salvo en un detalle. Pluto no tenía ni un solo pelo blanco en todo su cuerpo, pero este gato tenía una gran mancha blanca de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Al tocarlo, se levantó rápidamente, ronroneó fuerte, se frotó contra mi mano y parecía contento con la atención que le estaba prestando. Por tanto, esta era la criatura que estaba buscando. Enseguida ofrecí comprárselo al dueño, pero esta persona no se hizo cargo. No sabía nada de él, nunca lo había visto. Continué con mis caricias y cuando me preparé para ir a casa, el animal demostró que estaba dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome cada poco para inclinarme y acariciarlo. Cuando llegó a casa, se acomodó rápidamente y se convirtió en el favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto descubrí una sensación de disgusto en mí. Era justo lo contrario de lo que había anticipado, pero no sé cómo ni por qué. Su evidente cariño hacia mí me disgustaba y me enfadaba. Desde hacía poco, estos sentimientos de disgusto y enfado se convirtieron en la amargura del odio. Evitaba a la criatura. Una sensación de vergüenza y el recuerdo de mi anterior crimen no me permitían abusar físicamente de él. Durante varias semanas no le pegué ni lo maltraté de otro modo. Pero, gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con un odio indescriptible y a huir en silencio de su despreciable presencia, como si fuera la peste. Así puedo coger pastel por acá. Sin duda, lo que aumentó mi odio hacia la bestia fue el descubrimiento, la mañana después de haberlo llevado a casa, de que, como había ocurrido con Pluto, le faltaba un ojo. Sin embargo, esta circunstancia solo hizo que mi mujer se encariñara más con él. Ella, como dije, tenía un notable sentimiento de humanidad que alguna vez también me había distinguido y había sido la fuente de muchos de mis más simples y puros placeres. Sin embargo, mi aversión por el gato aumentó el cariño del animal hacia mí. Me seguía con una terquedad difícil de explicar. Allí donde me sentaba, venía a cobijarse debajo de mi silla o saltaba sobre mis rodillas y me cubría de odiosas caricias. Si me levantaba para caminar, se ponía entre mis pies y casi me hacía caer o se colgaba de mi ropa y trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba destruirlo de un golpe, me reprimía, un poco por el recuerdo de mi anterior crimen, pero más que nada, debo confesarlo de una vez, por un horrible miedo al animal. Este miedo no era exactamente un miedo al mal físico, y sin embargo, no sabría cómo definirlo. Me avergüenza reconocer, si aún es en esta celda, me avergüenza reconocerlo, que este terror y este horror que el animal me inspiraba se veían aumentados por una de las más simples quimeras que se puede concebir. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez acerca del carácter de la marca del pelo blanco, de la que ya hablé, y constituía la única diferencia visible entre este gato desconocido y el que yo había destruido. El lector recordará que esta marca, aunque era grande, no tenía forma definida. Sin embargo, poco a poco, tanto que era casi imperceptible y que por mucho tiempo mi razón luchó por rechazar por fantasioso, comenzó a tomar la forma distintiva. Ahora era la representación de un objeto que tiembla al mencionar. Y por eso, más que nada, odié y temí al monstruo que me habría deshecho de él de haberme atrevido. Ahora, digo representaba la imagen de algo horrible, siniestro, el patíbulo, horrible y lúgubre máquina del terror y el crimen, de la agonía y la muerte. Y ahora me sentí más miserable que la mayor miseria humana. Una bestia cuyo semejante yo había destruido sin piedad. Una bestia podía causarme esta insufrible angustia a mí, un hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Ay, ni idea ni de día ni de noche. Nunca más gocé de la bendición que significa el descanso. Durante el día la bestia no me dejaba un momento a solas, y por las noches me despertaba a cada hora por pesadillas horribles, y encontraba el aliento de esa cosa sobre mi cara, y su espantoso peso, una pesadilla de la que no podía desprenderme,
apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo la presión de tormentos como estos, sucumbió lo poco de bueno que quedaba en mí. Los malos pensamientos, los peores y más oscuros pensamientos, se convirtieron en mis únicos compañeros íntimos. La melancolía de mi temperamento habitual se convirtió en odio a todas las cosas y a toda la humanidad. Y mi mujer fue la que más sufrió mis repentinas explosiones de furia, frecuentes e ingobernables. Un día, para cumplir una tarea del hogar, ella me acompañó al sótano del viejo edificio que habitábamos como consecuencia de nuestra pobreza. El gato me siguió por las empinadas escaleras y casi me hizo caer de cabeza, lo que me exasperó hasta el límite de la locura. Alcé un hacha y, olvidando en mi locura los infantiles temores que hasta entonces había controlado mi mano, lancé un golpe sobre el animal que, por supuesto, habría sido fatal si no hubiera sido porque lo detuvo la mano de mi mujer. Cargado por su intervención de una rabia más que demoníaca, solté mi brazo y le clavé el hacha en la cabeza. Cayó muerta al instante, sin emitir un solo quejido. Una vez cometido este horrible asesinato, me dediqué con sangre fría y deliberadamente a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que no podía llevármelo de la casa, ni de día ni de noche, sin arriesgarme a que algún vecino lo notara. Pensé en varios proyectos. Por un rato pensé en cortar el cuerpo en pequeños fragmentos y quemarlos. En otro momento pensé en la posibilidad de cavar una tumba en el suelo del sótano. Más tarde consideré la posibilidad de arrojar el cadáver al pozo del patio, o meterlo en una caja como si fuera una mercancía en un enjambre habitual y pedirle a un porteador que lo retirara de la casa. Finalmente di con la solución que consideré la mejor de todas estas alternativas. Decidí empotrarla en la pared del sótano, como hacían los monjes de la Edad Media con sus víctimas. La pared del sótano se adaptaba a la perfección para este propósito. Las paredes estaban construidas con materiales poco firmes y habían sido cubiertas recientemente con un yeso de mala calidad, que la humedad del ambiente no había permitido endurecer. Además, una de las paredes era un saliente, producido por una falsa chimenea y hogar, que había sido rellenado para asemejarse al resto del sótano. No dudé de que podría remover los ladrillos de esta zona, colocar el cuerpo y reconstruir la pared como antes, de modo que nadie podría detectar nada sospechoso. Estos cálculos eran correctos. Con la ayuda de una palanca quité los ladrillos y coloqué el cadáver contra la pared interior. Lo mantuve en esa posición mientras sin problemas reconstruí toda la estructura hasta lograr la apariencia inicial. Con amargaza, arena y cal, preparé cuidadosamente un enlucido como el anterior, con el que cubrí los ladrillos. La pared no mostraba el menor indicio de haber sido modificada. Barrí el suelo al detalle. Miré a mi alrededor con aire triunfal y me dije, por lo menos en esto mi trabajo no ha sido en vano. El próximo paso era buscar al animal que había causado tanta desgracia, ya que estaba decidido a matarlo. Si lo hubiera encontrado en ese momento, no habría cabido ninguna duda de su destino, pero parecía que el astuto animal se había alarmado con la violencia de mi anterior furia y se negaba a presentarse ante mí en este estado de ánimo. No es posible describir o imaginar el profundo y maravilloso alivio que me producía la ausencia de la detestable criatura. No apareció durante la noche, así que por una noche, por lo menos, desde su llegada a la casa, dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí, a pesar del peso del asesinato que llevaba en mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día sin que mi verdugo apareciera. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo, aterrorizado, había abandonado para siempre el edificio. La culpa de mi siniestro acto no me perturbó demasiado. Me hicieron algunas preguntas, pero pude contestarlas fácilmente. Hasta se instrumentó una búsqueda, pero por supuesto no se descubrió nada. Ya sentía que mi felicidad futura estaba asegurada. Al cuarto día después del asesinato, inesperadamente entró a la casa un grupo de policías y comenzaron nuevamente con una rigurosa investigación del edificio. Sin embargo, convencido de la seguridad del lugar que había elegido para esconder el cuerpo, no me sentí para nada incómodo. Los oficiales hicieron que les acompañara en la búsqueda.
No dejaron un solo rincón sin explorar. Por fin, por tercera y cuarta vez, bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía con calma, como el de aquel que duerme en su inocencia. Caminé de un lado a otro del sótano. Me crucé de brazos y anduve tranquilamente de acá para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se preparaban para partir. La alegría de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimida. Me moría de ganas por decirles al menos una palabra como para expresarles mi triunfo y para dejarlos doblemente seguros en su convencimiento de mi inocencia. Señores, dije finalmente, mientras el grupo subía por la escalera, me alegro de haber disipado todas sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Adiós, señores. Esta es una casa muy bien construida. Quiero decir que esta casa está excelentemente bien construida. Estas paredes, ¿ya se van los señores? Estas paredes tienen una construcción muy sólida. Y entonces, con el frenesí propio de mis alardes, con un palo que tenía en la mano, golpeé con fuerza la pared, y justo en el sitio donde estaba el cuerpo de mi adorada mujer. Pero Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. En cuanto terminó el eco de mis golpes en el silencio, una voz me respondió desde la tumba. Un llanto, al principio entrecortado, como el gemido de un niño. Luego, un grito prolongado, fuerte y continuo, completamente anormal e inhumano. Un aullido, un lamento, medio de horror y medio de triunfo, como el que podría haber surgido de un infierno, conjuntamente de las gargantas de los malditos en su agonía y de los demonios que se exaltan la maldición. Sería una locura hablar de lo que pensé en ese momento. Desesperado, me tambaleé hasta la otra pared. Por un instante, el grupo que se hallaba en las escaleras se quedó inmóvil por el terror. A continuación, una docena de fuertes brazos golpearon la pared. Cayó de una vez. El cuerpo, ya decadente y manchado con sangre coagulada, se mantuvo firme ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con su gran boca roja y su solitario ojo de fuego, estaba la horrorosa bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz delatora me estaba entregando al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Bueno, gente, así termina El Gato Negro. Espero que les haya gustado. Este cuento es, la verdad, es impactante, mano. La verdad es impactante cómo Poe trabajó esta historia. Porque, para resumir, el gato que él llevó a la casa, después de haber asesinado a Pluto, casi lo hace caer por la escalera. Él se molesta, coge un hacha, va a darle al gato, pero su mujer lo detiene. Y entonces él mata a su mujer, la asesina con el hacha. Él empaleda el cadáver en una chimenea y está 4 días ahí. El gato no se sabe nada de él por esos 4 días. Hasta que van a inspeccionar. Ya han inspeccionado un par de veces el lugar, pero llegaron de sorpresa esta vez los policías a inspeccionar. Ya cuando ellos se van, que él dice, ya esto se acabó, ya aquí no va a pasar nada, empieza a alardear, le da con un palo a la pared. Y el gato, que estaba emparedado con el cadáver, maulla, empieza a maullar. Y ahí es que los policías saben que algo está mal ahí. Empiezan a tumbar la pared, encuentran el cadáver y encuentran el gato, mi gente. O sea, está para pelos, la verdad. Está para pelos. Esta historia de verdad está muy buena. Si alguien quiere añadir algo en los comentarios, alguna pregunta o algo, o me la pueden enviar también me pueden enviar las preguntas también por el Instagram y las contesto por allá o por aquí por el TikTok, por mensaje. Pero nada, mi gente, hasta ahora eso es todo con El Gato Negro. Espero que hayan disfrutado la historia y nos vemos el próximo mes con otra historia aquí en Goticales, mi gente. Bueno, que disfruten su noche.